Bienvenidos a Convergencia Global con Otto Chinchilla, el programa para el intercambio del conocimiento, la gestión del conocimiento, buenas prácticas en investigación académica y empresarial en procura de una mejor calidad de vida. Recuerden que este programa podrá ser visto también en nuestro canal de YouTube. Así es que vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a tratar la universidad del siglo XXI ante la transformación digital y la inteligencia artificial. El invitado de hoy es don Carlos Eduardo Cortés Sánchez. Él es el director del programa de comunicación social y lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Es máster en comunicación de la Universidad Metodista de Sao Paulo, Brasil, comunicador social de la Universidad de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, gestor de proyectos de comunicación estratégica y de diseño y de desarrollo de contenidos para medios digitales. Don Carlos se ha desempeñado en cargos relacionados a la información y comunicación desde la academia y en institutos e instituciones y organismos internacionales. Vamos a ver en este momento un videíto que nos contextualiza qué es y dónde está y qué hace la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Hay lugar en Colombia donde nacen sueños que se convierten en desarrollo, conocimiento y transformación. Se trata de la Pontificia Universidad Javeriana, un lugar con alma que irradia valor a través de una comunidad de más de 150.000 personas que se han formado para ofrecer lo mejor para el mundo. Aquí se forman quienes lideran, emprenden, crean, sanan, estudian, cuidan e investigan. Todos ellos vinieron a este lugar para vivir a fondo una de las experiencias más transformadoras de la vida: aprender y cumplir sus sueños. Sueños personales que nacen del deseo de construir un camino próspero y feliz, y que se cumplen gracias a una formación integral y espacios de bienestar. Sueños profesionales que emergen con el deseo de alcanzar el máximo potencial y que se cumplen con una educación de alta calidad y una oferta académica pertinente. La universidad me ha ayudado a cumplir mis sueños, ya que se ha convertido en un espacio de encuentro con todas las personas que tienen los mismos gustos afines que yo. Me ha ayudado por medio de todos sus canales de apoyo con los cuales he estado muy ligada desde que entré. Es el lugar que nos permite compartir con amigos, en comunidad. Nos brinda un montón de instalaciones que nos permiten desarrollar las habilidades que necesitamos y además con las que soñamos. Todos estos sueños se cumplen por quienes llegan a este lugar y se convierten en un solo proyecto colectivo: transformar el mundo. Lo que más me gusta de ser profesor en la Javeriana es ver cómo nuestros estudiantes crecen para la construcción de este país. Aquí, en este lugar, los límites sirven para sobrepasarlos, porque los sueños son para todos. En este lugar también se abren las puertas del mundo para recorrerlo y vivirlo como un único escenario de sueños. Lo mejor de ser profesor de la Universidad Javeriana es que a través de nuestros laboratorios podemos aportar al desarrollo de infraestructura que es muy importante para el desarrollo del país. Aquí, cada profesor, estudiante y colaborador hace parte de un proyecto superior. La comunidad javeriana, que alcanza unos 28.000 personas dispuestas a apoyar a los otros para alcanzar los propósitos. Bienvenidos a la Universidad Javeriana.
Muy bien, don Carlos, y nosotros en Convergencia Global le decimos también bienvenido a nuestro programa. Es para nosotros un honor contar con su participación el día de hoy. Así es que adelante para que inicie con su saludo para nuestra audiencia. Muy buenas, muchísimas gracias. El honor es todo mío, es un privilegio ser un invitado a Convergencia Global, este nuevo foro tan pertinente y tan relevante que nos permite realmente darnos cuenta de todo lo que está pasando con estos temas en nuestra región. Muchísimas gracias. Gracias, don Carlos. Bueno, a nosotros nos encanta, digamos, la dinámica y la versatilidad que tiene la Pontificia Universidad Javeriana, sobre todo en el área de investigación. Y don Carlos, usted como autor del ensayo Universidad del siglo XXI ante la transformación digital y la inteligencia artificial, este ensayo ya ha sido sometido al Comité de Publicaciones de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, revisado en el proceso de aprobación final. ¿Qué le motivó a realizar esta exhausta y extraordinaria investigación? Pues Donoto, en el año 2001 la vida me llevó por razones laborales a vivir en Estados Unidos y tuve una oportunidad privilegiada al trabajar como editor en una casa editorial dedicada a tecnologías digitales, que en la época pues era una gran novedad porque estábamos viviendo toda la transición de medios analógicos a medios digitales. Tuve acceso a muchos eventos, a muchos expertos, a poder entrevistar a muchas personas que estaban totalmente involucradas en estos procesos iniciales. En 2004 yo publiqué en la revista de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, Signo y Pensamiento, un ensayo precisamente que se llamó La tecnicidad digital y el reto de la complejidad. Desde ese momento he llevado esta investigación paralela con mi vida laboral y académica y culmina ahora con esta nueva publicación. Don Carlos, en la introducción de esta nueva investigación, de este nuevo ensayo, titula Una transformación digital tridimensional. ¿En qué consiste esa tridimensionalidad? Y ahí ya usted puede iniciar con su presentación. Mil gracias, Donoto. Pues para responder tu pregunta voy a iniciar con una presentación muy rápida. No quiero llenarlos de datos y estadísticas, pero hay unos elementos importantes para considerar. En primer lugar, hay un aspecto ligado a lo que nuestra universidad hace por delegación del Papa Francisco, nuestro Papa jesuita además, al ser una universidad pontificia y una universidad confiada a la Compañía de Jesús, el Papa creó en el momento su pacto educativo global y le delegó a la Universidad Javeriana dos aspectos, tecnología ética y ecología integral. Como miembro de esta comunidad, yo me he dedicado en los últimos años precisamente a considerar este aspecto de la tecnología ética como un elemento importante. Estamos rodeados de una cantidad de dispositivos digitales en lo que se llama la Internet de las Cosas. Algunos son conectados por cables, otros son inalámbricos, pero es evidente que nuestra vida, si uno revisa los últimos años, está computarizada, está llena de dispositivos digitales y fundamentalmente es lo que un filósofo como Juan Luis Suárez denomina la condición digital, donde la condición humana es condición digital porque todos los elementos principales de nuestras vidas, lo que marca nuestra existencia como personas, como seres humanos, se nos está presentando y se vive de manera digital. Y tiene mucho que ver con lo que se denomina tecnologías cognitivas, lo que antes era atribuible solo a capacidades humanas,
Hoy en día, a través de la visión por computadora, del aprendizaje automático, del procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento de voz, que permite que conversemos con estos elementos, con estas herramientas, y la robótica nos muestra que venimos en una rápida evolución tecnológica desde las famosas computadoras centrales en los años 1980, el nacimiento de las primeras redes en el comienzo del siglo XXI y en la actualidad con elementos como la banda ancha móvil, con el trabajo colaborativo en red y todos los dispositivos móviles de los que disponemos. En esta segunda década del siglo XXI, entonces, estas tecnologías cognitivas han modificado incluso el concepto de inteligencia, aunque la noción de inteligencia artificial proviene de los años 1950 en Estados Unidos. Hoy en día, al integrar 70 definiciones de varias disciplinas de conocimiento, podríamos decir que podemos hablar de inteligencia como la capacidad de un agente para lograr objetivos en una amplia gama de entornos. Desde ese punto de vista, obviamente, podríamos reconocer, por ejemplo, que hay una inteligencia orgánica en el código genético en todos los seres vivos, que hay una inteligencia animal en el código neural que permite que todo tipo de animales sobrevivan, se reproduzcan, conformen sus propias comunidades. Obviamente nuestra inteligencia humana basada en nuestro código simbólico, en la complejidad de nuestro lenguaje y todas las formas de significación. Y en la actualidad, esta inteligencia automatizada basada en código digital que proviene de mediados del siglo XX. Entonces, podemos decir que la inteligencia artificial sería la capacidad de las máquinas para resolver problemas y objetivos a partir de la experiencia y su entorno. Obviamente, esto va desde algoritmos simples para clasificar datos, por ejemplo, hasta los sistemas más avanzados que imitan, y hago fuerza en la palabra imitar, porque no se trata de reproducir exactamente los elementos cognitivos humanos, pero sí de imitarlos con mucha habilidad como proceso de pensamiento similar al humano. Hablamos de inteligencia artificial débil desde hace muchos años. Ya en los mediados de los años 1960 había reconocimiento facial basado en fotografía y cámaras. Para el 69 ya había robótica en la construcción de automóviles en Estados Unidos. En el 84, en la ciudad de Pittsburgh, ya se desarrolló el primer auto autónomo, aunque pues ha habido muchas evoluciones posteriores. Para el 94, cuando ya todos usábamos correo electrónico, o la mayoría de las personas, ya había correo basura que se detectaba por una forma de inteligencia artificial débil. En el 97, la famosa computadora Deep Blue de IBM venció al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov y por primera vez nos dimos cuenta entonces de las capacidades adicionales de esta inteligencia artificial. El buscador de Google, que nace en 1998, es decir, que llevamos 26 años utilizando una herramienta muy poderosa de inteligencia artificial en todo tipo de búsquedas. Y para 2009 se desarrolla un sistema colectivo que conforma un navegador como Waze, que se usa en muchos lugares con muchas finalidades, pero que hace que muchas personas, si no tienen un navegador en su teléfono, por ejemplo, no sepan llegar, no sepan leer un mapa impreso, etc. Más adelante tenemos ya la personalización de publicidad, por ejemplo, en el año 2000, el surgimiento de YouTube en 2005 como un sistema de creación de contenido y publicación de contenido que revolucionó la propia televidencia. En 2006 el algoritmo de Netflix nos hace recomendaciones. Para 2011 el Watson de IBM vence en un concurso de preguntas y respuestas muy famoso en Estados Unidos a personas con un gran conocimiento. En 2016 AlphaGo le gana al campeón mundial de Go, un juego chino considerado más complejo incluso que el ajedrez. Y en 2021 hay algoritmos que nos advierten que hay contenido
potencialmente dañino en nuestra navegación en Internet. Adicionalmente, surge la inteligencia artificial conversacional. Desde 2011 contamos con Siri de Apple o el S-Voice de Samsung o el VoiceMate de LG, Cortana, Alexa de Amazon, el asistente de Google. Es decir, que ya podemos tener conversaciones naturales, hablar y recibir respuestas de estas entidades. Y finalmente, desde 2021 más o menos, pero con una explosión de marketing en 2023, la inteligencia artificial generativa, capaz de producir contenido nuevo como texto, imágenes, música, que se entrena en grandes conjuntos de datos que provienen de Internet, muchas veces con información que básicamente se toma de allí sin pedir permiso. Y sabemos que en Internet convive todo lo bueno, lo malo y lo feo de la humanidad. Por lo tanto, es posible que estos conjuntos de datos, al alimentar un sistema de inteligencia artificial generativa, también reproduzcan sesgos y todos los problemas que también sabemos que existen en Internet. Es muy útil, por supuesto, en todo tipo de aplicaciones de creación de contenido. Aquí vemos un ejemplo de cómo evolucionó en unos pocos meses en Radio Fórmula de México el personaje de Nat. Inicialmente una imagen bastante artificial, pero que se va desarrollando hasta adquirir características casi naturales. Y hoy en día, por ejemplo, tenemos sistemas chinos de venta. Estas personas no existen, son creaciones de inteligencia artificial generativa que venden mercancía en canales chinos. Por lo tanto, también podemos llegar a los ultrafalsos, los famosos deepfakes, como esta imagen del Papa vistiendo un abrigo de Balenciaga, que no es real, que no existe, que el Papa nunca ha vestido este abrigo, pero que se convirtió en un elemento viral en redes sociales, pero que también puede significar el abuso de estos sistemas y la capacidad de falsear la realidad con fines políticos, con fines de pornovenganza, que es el origen de estas imágenes. Y obviamente este tema se conecta con todo el problema de la información falsa en Internet. Y esto tiene que ver con el crecimiento fundamental en los últimos años, desde el 6 de agosto de 1991, cuando surge el primer sitio web comercial. Ya para ese momento había 4 millones de personas conectadas en todo el mundo a Internet. Pero si vemos para 2024, ya hablamos de más de 5.000 millones de personas. Es decir, una un crecimiento explosivo que nos pone a todos como usuarios permanentes de Internet, con un crecimiento anual inmenso que durante la pandemia se exacerbó mucho más. Como vemos allí, entre 2020, 2021 y 2022, un crecimiento mucho mayor. ¿Y qué hacemos en Internet? Diferentes rangos de edad nos muestran cosas muy parecidas. En esta investigación global, desde los 16 hasta los 65 años, que nos muestra un poco todas las generaciones actuales, encontramos que entre los más jóvenes, por ejemplo, hay 5 razones fundamentales: contactar amigos y familia, encontrar información, ver videos y espectáculos, escuchar música, y educación y estudio, que todavía aparecen aún entre los jóvenes. Todos se acercan o están en el rango del 50 al 60%. Es decir, que en los más jóvenes, estos elementos, estas motivaciones para usar la Internet tienden a converger. Es casi indistinguible, pero lo más importante es obviamente el contacto humano, con amigos, con familia, que nos deja la pandemia como una expresión de la telepresencia, como una realidad basada en estas tecnologías. Hoy hablamos de más de 8.120 millones de personas como población mundial, y de ellas el 70%, es decir, 7 de cada 10 personas, son usuarios únicos de un teléfono celular. Y el 67% de esa población navega en Internet y tiene presencia en redes sociales, tiene identidad digital en redes sociales.
En el caso de Colombia, 52 millones de población, 77 millones de conexiones de celular, es decir, excede incluso el número de personas porque existen más celulares que individuos, y 75%, casi 76%, como individuos usando la Internet y 70% individuos en redes sociales. Estos dispositivos en el mundo pasan por casi un 98% de usuarios de teléfono celular, y la mayoría de ese 98% teléfonos inteligentes. Hoy en día ya no tienen esa distinción que tuvo en los primeros años de quién tenía un teléfono inteligente como un tema también de relevancia social. En Colombia se sube casi al 99% esa cifra, es decir, que el tiempo diario navegando en Internet, en el caso de personas en Colombia, son 8 horas 25 minutos en promedio, y de esos 8 horas, 4 horas y 46 minutos en el celular. Por lo tanto, se ha vuelto un dispositivo absolutamente necesario, lo cual tiene sus pros y sus contras, por supuesto. El uso de medios significa que el 99% de las personas, en el caso de Colombia, usan el teléfono celular para esa navegación. Y en el caso de Costa Rica, por ejemplo, de 5.190.000 personas, tenemos un 151% de conexiones de celular y un 90% de usuarios de Internet. Es decir, que Costa Rica, por encima de Colombia, se acerca mucho a esas cifras. ¿Qué hace la gente? Y esto nos muestra, por ejemplo, que es un tema global, que es un tema planetario. Los sitios web más visitados del mundo: Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. En el caso de México particularmente, con datos de septiembre de 2024, Google, YouTube, Facebook, WhatsApp y X, antes Twitter. De manera que nos parecemos mucho como usuarios globales de Internet. Pero detrás están las corporaciones que son dueñas de estas redes, que son dueñas de estas plataformas. Es una sociedad plataformizada, es una sociedad plataforma donde Facebook, Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, Alphabet y Netflix se benefician permanentemente de ese uso, de esas 8 horas y media o más o menos que le dedicamos a la navegación en Internet. Al punto que cada minuto, por ejemplo, Amazon gana casi $1.000.000 y Netflix, el que menos gana, $50.000. Por minuto, multiplíquenlo por 60 minutos, por 24 horas, y les da unas cifras que significan que solo 7 países en el mundo tienen un Producto Interno Bruto superior a la capitalización de mercado de Apple, como la corporación más grande de todas estas, y que por debajo de Apple están Italia, Brasil, Canadá, Rusia, Corea, Australia, España y México. De manera que lo que estamos viviendo es un fenómeno global de crecimiento y enriquecimiento. Los datos hasta 2023 nos presentan entonces un fenómeno global también, la nomofobia, el poder de estas corporaciones por generalizar el uso de celulares, por ejemplo, ha creado un nuevo tipo de fobia, la fobia a no disponer del celular. Este nombre se lo dieron en Reino Unido durante una investigación para analizar las ansiedades que sufren los usuarios de teléfonos móviles, ya sea cuando pierden su celular, cuando se quedan sin batería o sin datos, o cuando no tienen cobertura de red. ¿Les suena conocido? Todos tenemos signos de nomofobia de alguna manera, porque estamos rodeados de dispositivos digitales, computadoras personales, celulares, sistemas de entretenimiento y sistemas de navegación. Y eso hace que nos preocupemos como naciones y como regiones por el ejercicio de la ciudadanía digital que está ocurriendo. El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, por ejemplo, ya cuenta con recursos educativos de ciudadanía digital, como este modelo de inclusión de tecnologías
digitales en educación. En el caso de Colombia, se entiende la ciudadanía digital desde el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación como resultado de la transformación digital y productiva de los ciudadanos. El que más me gusta es el del Ministerio de Educación de Chile. Desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para que las personas puedan ejercer sus derechos digitales. Allí tenemos derechos y deberes porque es una forma de ejercicio de ciudadanía y fortalecer la convivencia democrática mediante el uso seguro, responsable, participativo, creativo, crítico y reflexivo de las tecnologías digitales. Pero nos tiene que preocupar también la existencia de poblaciones desconectadas. Este mapa de julio de 2024 nos muestra que en América Central hay casi 40 millones de personas todavía sin acceso a Internet, en el Caribe 13.3 millones de personas y en América del Sur 77.3 millones de personas. Por tanto, más de 110 millones de personas todavía no tienen estos beneficios de los que estamos gozando en esta era digital. Y ese es un punto clave para considerar como un débito social de las universidades en este momento y en este tiempo. Eso es, Donoto. Entonces, tratando de responder a tu pregunta. Don Carlos, en esa exposición que usted nos hace, hay una inquietud que me queda viendo los números, viendo las estadísticas, es que, bueno, muchas personas tienen acceso a la tecnología, pero en esa escala en que la tecnología ha ido desarrollándose con nuevas aplicaciones y nuevas funcionalidades, también ha quedado mucha gente por fuera y podríamos decir que no solo los no conectados, sino que también los conectados han venido a fortalecer un nicho de analfabetismo funcional digital. ¿Es así? ¿Usted qué piensa al respecto? Es muy posible, Donoto. Hay polémicas al respecto, hay estudios que apoyan cualquiera de las posiciones y eso hace muy difícil. Pero sí sabemos, por ejemplo, que en lo que se denomina la economía de la atención, el hecho de que estemos dedicando una tercera parte de nuestro tiempo diario a esa navegación, a ese uso de redes, estamos viviendo unas transformaciones humanas profundas, para bien y para mal. Allí es muy difícil determinar justamente, pero cuando tú mencionas formas de analfabetismo, por supuesto, hay un analfabetismo digital que solo se puede combatir con procesos efectivos y formales de alfabetización digital, que tiene que ver con todo tipo de recursos, por ejemplo, acceso y búsqueda de información, evaluación crítica de los contenidos, gestión de la información que manejamos en tanta cantidad. Hay una infoxicación, como se dice hoy en día, de tal cantidad de información a la que tenemos acceso, el uso ético de esa misma información, la seguridad en Internet, las formas de comunicación y colaboración. Todo esto se puede desarrollar en formas de actualización. Las instituciones educativas ya se están preocupando por generar este tipo de formas de alfabetización. Obviamente, para que los profesores, por ejemplo, en instituciones educativas, comiencen a favorecer estas situaciones entre sus estudiantes, pues ellos tienen que ser las primeras personas alfabetizadas en términos digitales. Todos tenemos usos intuitivos de estos recursos en la medida en que todos tenemos acceso, o la mayoría de personas tenemos acceso a estos dispositivos y navegamos en Internet y somos usuarios de redes sociales. Pero ese uso intuitivo no garantiza el uso más deseable en términos de todos los daños que pueden ocurrir allí. Don Carlos, en la segunda parte de la investigación, ustedes revisan la diferencia entre el valor corporativo a secas y el valor público comprometido con otros usos posibles necesarios de la inteligencia artificial.
y estamos hablando de los macrodatos, la innovación social y la tecnología digital. ¿A qué se refiere con otros usos posibles? Sí, Donoto. Si podemos disminuir al máximo esta exacerbación del lucro por parte de estas corporaciones globales que son más poderosas que la mayoría de los países, si podemos poner estas tecnologías al servicio del bien común, evidentemente podemos pensar en otros usos posibles. Obviamente ya existen, ya hay instituciones dedicadas a búsquedas similares, pero como ejemplo de lo que me solicitas, todas estas tecnologías podrían ayudar a mitigar el cambio climático, el análisis de variables complejas, por ejemplo, para mejorar modelos climáticos, para reducir la incertidumbre y hacer mejores predicciones. Fíjense lo que ha ocurrido en las últimas semanas en muchas regiones del planeta, la destrucción causada por estas nuevas tormentas mucho más poderosas o por las sequías y los incendios que ocurren en otras regiones. Podemos desarrollar materiales más ligeros y resistentes, por ejemplo, para que las turbinas eólicas o para que los aviones sean más ligeros y consuman menos energía. Podemos diseñar nuevos materiales que utilicen menos recursos y mejoren el almacenamiento de las baterías o la captura de carbono. Podemos gestionar electricidad procedente de diversas fuentes de energía renovables y esa gestión permitiría reducir el consumo de combustibles fósiles. Podríamos monitorear precisamente el consumo de energía e identificar oportunidades para que haya redes más eficientes en las plantas de energía, en las cadenas de suministro y en la manufactura. Es posible que estas tecnologías nos permitan detectar y predecir fugas de metano en los oleoductos, por ejemplo, o monitorear inundaciones, deforestación, pesca ilegal, minería ilegal, casi en tiempo real, gracias a la interconexión global de satélites y redes. Podemos generar una agricultura más sostenible, analizando imágenes de cultivos para determinar dónde podría haber problemas de nutrición, de plagas, de enfermedades. Podemos desarrollar robots que realizan tareas de exploración espacial, de hecho existen y están en el espacio desde hace muchos años, o que recopilen datos en los polos, donde sea demasiado frío o adverso para la presencia humana, por ejemplo, como ocurre en los océanos. Incluso podríamos hallar formas de hacer que los centros de datos en sí mismos, porque esto requiere una enorme potencia computacional, requiere agua, requiere sistemas de enfriamiento, podemos lograr que esos centros de datos sean más eficientes en términos energéticos. Es decir, allí hay muchas esperanzas, pero depende justamente de que una lógica de puro lucro corporativo cambie mediante regulaciones planetarias también, como lo está intentando las Naciones Unidas o la Unión Europea, a privilegiar el bien común y a poner a la persona en el centro. Don Carlos, realmente es interesante porque cuando nosotros estamos hablando de inteligencia artificial, digamos, la forma en que comercialmente se nos ha vendido es una solución para todo. Y en realidad pienso que en parte es verdad, pero en parte hay otra situación que puede hacer que esa tecnología realmente genere los beneficios que esperamos, y es sobre todo no dejar de lado la contextualización, el conocimiento y la apropiación de los datos. Por decir algo, en este momento en muchos centros de información en nube que llamamos están cargados de datos, datos que de un pronto a otro en GPT un estudiante los jala y tiene una respuesta efectiva, pero en realidad esos datos corresponden a lo que él busca, a lo que él quiere producir, o los datos fueron producidos en otro contexto diferente al que él necesita referenciar como fuente. Entonces ahí también tenemos mucho que ver con la parte de conocimiento.
En la tercera parte del análisis, usted dice que hasta llegar a la noosfera y menciona que dicho porvenir está ligado a las actuales tecnologías y a su convergencia. ¿Qué beneficios podría generar esa convergencia, don Carlos? Donoto, toda la razón en su observación es muy pertinente precisamente porque los datos son la base del enriquecimiento de estas corporaciones. Es en esta economía de la atención, todo ese tiempo que les dedicamos genera datos permanentes de cómo usamos las redes, de qué consumimos, cuánto consumimos, dónde consumimos, cómo consumimos. Por lo tanto, hay una gran riqueza allí que puede ser explotada incluso eh, no a nuestro favor, sino todo lo contrario. Todos los términos de privacidad, de abuso, existen allí. En cuanto a beneficios, pues obviamente ninguna transformación digital se produce en el vacío ni es ahistórica. Estas innovaciones reflejan una transición que hemos vivido desde el siglo XX, de un modelo de desarrollo industrial a uno de desarrollo informacional, como lo llama Manuel Castells, un gran estudioso de este tema. Y esta transición se basa en la interacción de metatecnologías, es decir, la unión de tecnologías de información y comunicación digitales con biotecnología en los sectores de servicio y de conocimiento. Y en el ámbito cultural se manifiesta con muchos temas negativos, por ejemplo, una era de individualismo, de desagregación de la organización social, pero también podemos reconocer allí aspectos positivos. Lo cierto es que vivimos, por vía de esta computarización creciente, una confluencia de las esferas física, digital y biológica. Estamos hablando de nanotecnologías, biotecnologías, infotecnologías, cognotecnologías y sociotecnologías, que se conocen como tecnologías de mejoramiento o transformacionales. Y hablamos de 5 plataformas principales que hoy en día están marcando la parada en ese sentido. La secuenciación de ADN, los modelos de lenguaje masivos de inteligencia artificial y aprendizaje profundo, las cadenas de bloques de datos o blockchain, la robótica y el almacenamiento de energía. El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas concluye que si bien dichas tecnologías tienen un potencial inmenso para promover crecimiento, prosperidad y sostenibilidad, y para acelerar, lo más importante, el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus metas, también presentan nuevos y particulares desafíos de orden ético y moral, mientras nos enfrentan al riesgo de desempleo, subempleo e inequidad creciente que está ocurriendo en todo el planeta. Entonces, es clave avanzar en un ejercicio más responsable de nuestra ciudadanía digital y en eso las instituciones educativas tienen un papel inmenso, comenzando por la universidad para profundizar las formas de alfabetización digital entre toda su comunidad. Don Carlos, ahí hay un hecho que me llama mucho la atención y es que nosotros siempre pensamos en una alfabetización digital, pero para lograr esa alfabetización digital, recuerdo una frase de nuestro buen amigo don Daniel Prieto: dime qué hiciste con las tecnologías anteriores y te diré qué haré con las nuevas. Pero además de eso, recordando otros autores, también vemos que el lenguaje, el conocimiento y los lenguajes de las mediaciones son muy importantes en esta transformación digital, y que creo que es ahí a donde debemos trabajar muchísimo, porque muchos docentes no tenemos la capacidad frente a la velocidad del desarrollo tecnológico, y entonces en algunos casos se nos dice que nosotros ya somos obsoletos ante la digitalización, porque tenemos ciudadanos digitales de la nueva era y de las nuevas denominaciones de grupo Z, grupo X y no sé cuánta cosa. Y entonces, desde la universidad, ¿cómo hacer para empatar esos dos mundos
el analógico y el digital en la relación de lenguajes, porque, o sea, nosotros cuando salíamos de secundaria hablábamos casi o teníamos el conocimiento más o menos de unas 15.000, 20.000 palabras, y los muchachos de hoy se manejan en promedio, según me contaba el otro día un especialista, los muchachos de hoy están hablando o comunicándose más o menos con más o menos aproximadamente de 350 a 700 palabras. Entonces hay ahí una diferencia muy importante de un trabajo muy importante que tiene que realizar la universidad, porque el docente muchas veces le da un texto a un estudiante y el estudiante no es buen lector, y además de eso llega a la próxima clase y la queja que trae es que este profesor deja muchas lecturas y además lecturas que no se entienden. Entonces ahí tenemos un detalle que no es inteligencia artificial, es contextualización, es desarrollo, es cultura, es conocimiento. ¿Qué le parece a usted esa parte, don Carlos? ¿Cómo abordarlo desde la universidad? Donato, es una pregunta muy seria y muy complicada. Aquí hay tanto de largo como de ancho, porque justo esta semana estaba leyendo yo al profesor Carrión, un analista español de todos estos fenómenos, que recuperaba un libro reciente sobre la evolución de los medios. Para nuevos medios también surgen nuevos miedos, pero los miedos no necesariamente son totalmente novedosos. Él se refería al momento en que la pluma de ganso fue sustituida por una pluma metálica, y entonces surgió el miedo de que se fuera a acabar con el conocimiento, porque esa reproducibilidad de las plumas iba a generar una capacidad de creación de contenidos totalmente desmedida para la época. Hoy en día tenemos todos estos temores con respecto a la presencia, pero esta condición digital precisamente lo que nos demuestra es que todas las personas estamos allí, eh, la mayoría presentes y actuantes como ciudadanos digitales, y obviamente buscamos hoy en día que la ciudadanía digital se expanda y que se eliminen las brechas digitales. Entonces, esa es una aspiración de muchos países y tiene todo el sentido. Pero por otro lado están estos nuevos temores a deterioro de sistemas o a esta obsolescencia de las personas que tú mencionas. Obviamente esto es muy grave. Castells dice que nadie puede ser obligado a asumir y abrazar y aprender estas nuevas posibilidades. Y en esa medida, los adultos mayores también se pueden alfabetizar. Lo que es un hecho es que nadie pierde la capacidad de aprender. Y por lo tanto, los esfuerzos de una sociedad pueden estar también en no dejar a nadie atrás en ese sentido. La brecha digital puede ser grande para adultos mayores, pero como vemos en estas estadísticas globales, los adultos mayores ya entraron en condiciones casi de igualdad con el consumo y el tiempo dedicado a navegación en las redes. Eh, el uso de los celulares está generalizado, el uso de las computadoras está generalizado, y las personas que no tienen ese acceso lo vemos más como un problema que como una solución. Por lo tanto, pues a nuevas tecnologías que surgen, obviamente se requieren nuevas alfabetizaciones, y esa es parte de esta discusión. Eh, por otro lado, en la cuarta revolución industrial que estamos viviendo, los dos cambios más importantes y conocidos son el calentamiento global y la disminución de los recursos de combustibles fósiles. A todos nos preocupa, y a esto está entonces relacionado ese cambio climático. Mucho menos reconocido es algo que tú mencionabas, el hecho de que la nube, por ser un nombre de mercadeo, aparentemente nos habla de inmaterialidad. La nube es totalmente material, es compleja y se basa en todo un sistema de interconexión global, de cables submarinos, de computadoras, de granjas, de servidores en todo el planeta, y obviamente de interconexión de nuestros propios dispositivos.
La nube no es limpia en términos ambientales y contribuye en buena medida al agotamiento del petróleo como fuente principal de energía que no hemos podido superar todavía. Por lo tanto, eh, esta tecnociencia que tenemos hoy como parte de la condición digital une la noosfera, es decir, la producción de conocimiento científico, con la tecnosfera que nos rodea en todos estos sentidos. Don Carlos, en realidad el tiempo nos ha ganado, nos quedamos muy cortos. Es un tema que da para abordarlo en muchas horas y sobre muchos aspectos, tantos como toda esa cantidad de fuentes que tiene su ensayo, que yo me puse a leerlo y en realidad creo que poder leerlo, poder comprenderlo y poder llegar a su esencia me llevaría como 1 año y medio, porque tengo que buscar todas esas fuentes y repasarlas. Realmente extraordinario. Don Carlos, nos queda 1 minuto, una conclusión al respecto que nos pueda dar. Muchas gracias, Don Otto. Pues una conclusión muy general es lo que podemos hacer como individuos frente a toda esta realidad tan compleja y tan grande. La alfabetización digital y el pensamiento crítico deberían incluir hoy un enfoque de desatención crítica como competencia central para la ciudadanía digital. Los seres humanos podemos elegir qué omitir, podemos aprender a evitar información de baja calidad y engañosa, y aunque sea atractiva en términos cognitivos y nos haga pasar horas moviendo el dedo para mirar videos, y podemos decidir invertir nuestras limitadas capacidades de atención en lo más importante, en lo más relevante y en lo que nos deje más elementos para ser mejores seres humanos. Yo estoy convencido de que hay una capacidad de individuos de tomar decisiones y tener mejor control de su ciudadanía digital, de su vida digital, de su condición digital. Carlos, muchísimas gracias por su participación. Esta investigación nos deja sobre el escritorio muchas inquietudes que llaman la atención de las autoridades universitarias, pero a la vez de la ciudadanía y de los profesionales que tendrán que enfrentar más cambios y con mayor compromiso ético. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por seguirnos en Convergencia Global. Le recordamos que nuestros programas también los puede volver a ver en nuestro canal Convergencia Global con Otto Chinchilla en YouTube. Así es que, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana con una entrega más en Convergencia Global. Que la pasen muy bien.